gente comentando, no puedo No. ver qué comentan. Está muy lejos. Muy bien. No, es así, ¿verdad? ¿Así? Lo más cerquita a esta distancia. Ha llegado el momento de hablar de naturaleza. Ha llegado la hora de sintonizar y hacer un viaje a través de las ondas hertzianas por la frecuencia 102.5, porque estamos listos para iniciar un viaje mágico, misterioso, por los secretos de la naturaleza y la biodiversidad a través de Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Nuestro objetivo: contribuir a la divulgación de la ciencia a través del periodismo ambiental. Hablemos de biodiversidad. Naturaleza. Medio ambiente. Noticias. Entrevistas. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez y el profesor investigador Dr. Ernesto Velázquez. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Comenzamos. Doctor Ernesto Velázquez. Mi estimado Carlitos, ¿cómo estás No hoy viene, en día? ¿No viene usted de genio, doctor Ernesto Velázquez? Yo no, al contrario, vengo con un genio muy agradable después de estas extraordinarias y riquísimas lluvias que nos han llegado por fin. Hoy el cielo, ustedes pueden verlo, está despejado. Anoche la ciudad lucía con un brillo imponente después de que mucho del humo, mucha de la contaminación se ha despejado un poco todavía. ¿Cuál ciudad, doctor? ¿De qué ciudad habla? La ciudad en la que habitamos los chapanecos, la ciudad capital de... No, discúlpame, los chapanecos no solamente habitan Tuxtla Gutiérrez, los chapanecos están en todo Chiapas. No, por supuesto, pero la gran urbe, la capital chiapaneca, en el último mes, casi todo el mes de mayo, a finales de abril, amanecía con una bruma, que todo el mundo nos dábamos cuenta que estábamos viviendo bajo un escenario muy lamentable y nadie alzaba la voz. Unas condiciones, no, sí, cómo no, se alzó la voz, pero lamentablemente no se hizo absolutamente nada que incidiera para disminuir, mitigar todos estos efectos de las quemas agrícolas, los incendios forestales. Y yo te lo voy a decir, tal pareciera que lo hubieran hecho a propósito, que hubiera gente que hubiera quemado a propósito terrenos, estas cunetas que dicen que es el derecho de vía de las carreteras. Yo no entiendo muchas cosas. Lo cierto es que las condiciones fueron muy adversas durante por lo menos un par de meses. En Tuxtla, en la zona de la Depresión Central, doctor, estas condiciones son muy similares a las que vivimos en 1998, ¿te acuerdas? En 1998, eras tú un niño, era un bebé todavía, pero recuerdo ese escenario, todo el mundo recordamos, sobre todo en la ciudad capital, por este valle en el que vivimos, se concentra una gran cantidad de humo y de sustancias nocivas para la salud. No es nada comparable con lo que vive la Ciudad de México, pero el equivalente en términos de que se forma un pequeño valle y una zona donde quedan atrapados muchos de los contaminantes que nosotros mismos generamos, ¿no? Nos estábamos cocinando. Voy a mencionar un término académico. A ver. Los humanos somos bien idiotas. Bueno, sí. No, somos necios, tropezamos 20,000 veces con la misma piedra, no entendemos, ¿sabes por qué? Porque creemos que nosotros somos dueños de las cosas, así actuamos. Ayer discutíamos con mis estudiantes en la clase. ¿Por qué discutes, doctor? Discutíamos este tema en relación a que dominará nuestro gen egoísta en la población en general. Es una característica y tiene que ver, fíjate bien, esto me lo decía mi maestro Salvador Mendiola,
que tiene que ver con los instintos de supervivencia, los instintos básicos de conservación que nos han caracterizado a los seres, a los antropoides desde que éramos changos, o algunos siguen siendo todavía, pero que nos permitieron sobrevivir a la fuerza desatada de la naturaleza. Sí, es que la pregunta inicia porque me preguntaba la Luna, ¿será profesor? Estábamos discutiendo obviamente todo el tema. ¿Cómo te preguntaba? Que si los humanos nacemos malos o nos hacemos malos, decía. Es una muy buena pregunta. ¿No? Y bueno, y de alguna forma, un poco de reflexión sin tener los datos certeros, yo decía que esto lo traemos en los genes, por supuesto, ¿no? Pero un bebé recién nacido tiene una dosis de maldad. Tiene una dosis. ¿Tiene una dosis de maldad? ¿Cómo? Sí. Esto es muy subjetivo, esto es para motivo de un debate, de un análisis por gente especialista, pero un recién nacido no tiene una dosis de maldad, ¿no? Y entonces nos hacemos malos. Es posible que se desarrolle el gen posteriormente. No, el gen no se o las características humanas. Tú no naces lo sé. con tu pool genético y cada uno lo puede potencializar. Ok, entonces el niño se hace popó porque es malo. No, esa es otra cosa. Por eso. Esas son necesidades fisiológicas. Exacto, pero el bebé no viene con esa dosis de maldad. No, la desarrolla posteriormente. No. Tú traes genes que determinan tu estado Entonces los bebés son malos. ¿Ah? El bebé es malo. Es que esa es la pregunta, fíjate. Sí. O sea, esa es la pregunta. ¿El bebé es malo? No en ese momento. Claro, porque no tiene todavía los elementos para poder actuar. Habrá algo que detone, desarrolle, no lo sé. El entorno. Exacto. Bueno, pero en ese momento, el humanito que acaba de ver la luz en este plano, no es malo. No, por supuesto, porque no puede esa era mi pregunta. No puede hacer maldad, pero lo traes en los genes. Cada uno trae una cierta cantidad de información genética que determina cómo va a ser tu carácter, cómo va a ser tu respuesta ante... Algo detona, hay algo que lo detona. A lo mejor de carácter emocional, a lo mejor un factor físico externo que tenga que ver con su medio en el que se desenvuelve. Fíjate que es un extraordinario tema para traer a una mesa de debate. Invitamos a un psicólogo y a un genetista para que nos pueda... ¿Amin Alcázar es malo? No, él está en los controles técnicos. No, por supuesto, y es un poco lo que preguntaba. Bueno, están dominando los genes malos, los genes egoístas, porque hay genes buenos que determinan personas muy buenas. Tú que eres científico, ves en el microscopio y ¿cómo detectas el gen egoísta? O sea, agarra el gen y se voltea y dice, a mí no me veas. ¿O cómo es esto? No, hay aparatos, es decir, los genes no los puedes ver ni con un aparato, ni con un microscopio, no tienes Señores, el doctor científico, pajarólogo, locutor, nos está diciendo que los genes no se ven con un aparato. ¿Con qué se ven los genes, doctor? Tenemos que primero extraer parte de las células. Ajá. Y luego a través de un proceso de degradación de la propia célula, ajá, desmenuzar toda la célula a través de un montón de sustancia y luego la tenemos que amplificar en la computadora. Y entonces ves inclusive una serie de tiras y las ajá, formas de... La estructura de esas tiras determinan el tipo de gen. Pero es tan egoísta el gen que se esconde. No, en realidad es eso, ¿no? Está tan escondido y tenemos que pasar por muchos procesos para poder visualizarlo. Maldito gen. Bueno, muy bien. El día de hoy tenemos un programa muy especial y un invitado muy especial a quien voy a pedir a la banda de los metales dorados de Biosfera Radio, nos regale una diana para recibir como se merece al biólogo Amado Ríos Valdés. ¡Bravo! ¡Bravo! En estos momentos los animalitos de la creación están saltando porque la lluvia ya llegó. Que llueva la Virgen de la Cueva, que sí, que no, que cómo no va a llover, claro que sí, por supuesto. Biólogo Amado Ríos Valdés, qué gusto tenerte después de muchos meses, ya un año que dejaste tierras chiapanecas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Carlos, Ernesto. Siempre es un gusto estar aquí con los amigos, volver a Chiapas, una tierra muy querida, donde hicimos muchos amigos y amigas, para hablar con ustedes de todos los temas ambientales que se nos puedan atravesar en el camino. Tú, como muchas personas, incluyéndome, fuimos víctimas de ese efecto que causa Chiapas. Te enamoras de su tierra, te enamoras de lo verde, del verdor
del verdor de su biodiversidad. Sí, obviamente de la biodiversidad, pero también de su cultura, de su gente, de mucho de lo que Chiapas es y ha sido durante muchos años. Pero también uno se enamora de lo que puede ser, Eso, de su eso, potencial. eso, de lo que puede ser. Porque Chiapas, doctor Ernesto Velázquez, tú bien lo sabes, lo hemos mencionado en repetidas ocasiones en este programa, ocupa el segundo lugar en biodiversidad a nivel nacional. El primer lugar es Oaxaca. Pero esto que tendría que detonar una gran responsabilidad y una proactividad de sus habitantes, ha generado todo lo contrario, un letargo centenario, un letargo histórico, donde la tierra es tan pródiga que con que tú tires una semilla de cualquier cosa, de naranja, a los 3 días ya está germinando. Así de rica es esta tierra, cosa que no sucede, cosa que no sucede en las tierras del norte, por ejemplo, Nuevo León, Chihuahua, no es así porque es desierto. Sí, a los 3 días germinas y al siguiente día viene un ser humano, lo aplasta, lo arranca y lo... Somos bien idiotas, doctor, la verdad sí. No, y es que recordar un poco a nuestro público radioescucha y a los que nos ven a través de las redes sociales, que estamos justamente en el mes de mayo, el mes que celebramos la biodiversidad a nivel internacional. Este 22 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Biodiversidad, y este mes en particular lo quisimos dedicar a hablar sobre biodiversidad y sus problemas. Ayer fue Día Internacional de las Abejas. A todas las abejas que nos estén escuchando, un saludo. Eso, a todas las abejas, la abeja maya. A Willy. A Winnie Pooh, que se comía la... No, sí, ¿te acuerdas de esas caricaturas Willy bonitas? Qué bonitas eran. No, le liberaban a Willy, esa era una ballena. No, aparte había otra. Y había otro significado de liberar a Willy. Sí. Muy bien, oye, ¿a qué te suena el término ecología humana? Ecología humana es un término que inventamos, por supuesto, los seres humanos para vincular todos los procesos sociales que pueden dañar o hacer cosas benéficas en función de la naturaleza, de la biodiversidad. Acciones que pueden también tener efectos catastróficos y cómo remediarlos. Es una... Sí, pero estás perdido. No. Te voy a decir ¿por qué. Porque ecología humana es una columna muy exitosa que ha llamado la atención. No, te estás perdido, doctor. Ha llamado la atención a nivel nacional, cuyo autor lo tengo a mi lado izquierdo y tú al lado derecho, que es el biólogo Amador Ruiz Valdés. Y para adentrarnos en este tema, porque hoy vamos a hablar de nos vamos a cuestionar una pregunta que nos hemos estado haciendo muchas personas. ¿Qué diablo le está pasando al clima? ¿Por qué las alteraciones? ¿Por qué tanto calor como nunca antes? O al menos los que estamos en esta generación no lo habíamos sentido. ¿Por qué las lluvias tan intensas? ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos que el biólogo Amado Ríos Valdés en su columna plantea, lo sustenta muy bien con datos, con opiniones de científicos, hace un análisis muy agudo y una crítica constructiva a problemas reales. Entre ellos, mira, te voy a enumerar: el Tren Maya, la deforestación, el aeropuerto, y no es que sea una postura antigubernamental, sino que por su vasta experiencia en la administración pública, doctor Ernesto Velázquez, porque déjame decirte, no sé, porque como ves estás muy despistado, el biólogo Amado Ríos Valdés tuvo la titularidad de la delegación de la Semarnat en Chiapas. Así fue delegado en Chiapas, y bueno, a través de ese proceso que estuvo aquí durante 5 años, conoce muy a fondo la problemática ambiental, no solo de Chiapas, sino a nivel nacional, pero particularmente en Chiapas, ¿no? Y lo conoce muy bien. Él incursionó en la divulgación de la ciencia, por supuesto, como tal. Sí. Además de ser un extraordinario divulgador de la ciencia, también comparte con nosotros el gusto por las aves. Que vamos a hablar más a rato de esto. Pajarólogo. Exactamente. Muy bien. Biólogo Amado Ríos Valdés, nuevamente bienvenido. Ecología humana, cambio climático, efectos negativos para nuestro modo de vida de los seres humanos en esta línea de tiempo. ¿Qué diablos le está pasando al clima desde tu punto de vista, biólogo Amado Ríos?
Bueno, de nuevo gracias por los conceptos, la invitación. Ecología Humana es una columna que escribo más o menos cada semana, trato de ser regular, desde hace casi 2 años, en el diario Ultimátum de Chiapas, y que me da la oportunidad de buscar difundir ante la ciudadanía, ante los lectores y lectoras, los conceptos y las ideas que encontramos sobre el tema ambiental en todo el país y particularmente en Chiapas. Y aquí uno se enfrenta siempre a esta dificultad que tenemos a veces los científicos de traducir el lenguaje científico y técnico a un lenguaje social, humano, más asequible, más coloquial, más digerible, sí, que claro, permita que el ciudadano común y corriente, el ciudadano que no tiene una especialidad en ciencias, pueda entender los conceptos. Porque ciencia que no se comunica, ciencia que se queda atrapada en un círculo muy pequeño. Sí. Y yo creo que es muy importante que en cada lugar, si no cada científico, por lo menos muchos científicos sí tengan la tarea de difundir ante los ciudadanos lo que la ciencia investiga, desarrolla, conoce y va descubriendo poco a poco. Y entonces, bueno, una tarea importante que nos ha ocupado durante mucho tiempo es el tema del cambio climático. Y el tema del cambio climático, yo digo que para empezar hay que desmitificar muchos temas, ¿no? Primero, el tema del cambio climático no es un tema que esté afectando solamente allá al oso polar en el norte del planeta, es un problema solamente de Estados Unidos, o solamente de China, o solamente de la India. No es focalizado. No es focalizado, y no es un tema que esté solamente generando las grandes petroleras, las grandes empresas. El cambio climático es un tema mundial, en el que estamos inmersos todos los humanos, que aquí vivimos en el planeta, y todos los seres vivos, y que lo causamos todos los humanos. Y repito, lo causamos todos los humanos. Cada uno de nosotros somos partícipes, somos culpables en una parte, aunque sea muy pequeña, del cambio climático. Incidimos de alguna manera. Y también de alguna manera, también se requiere de cada uno de nosotros participar para poder reducir ese efecto, mitigarlo, minimizarlo, y si es posible, terminarlo. Pero por lo pronto, que es muy importante que todos sepamos que todos somos parte de una cosa muy pequeña. O sea, no, dejémonos de pensar en que es un asunto ajeno a nosotros, lejano, del gobierno o de una empresa privada extranjera. No, todos estamos subidos en todos somos parte, todos somos culpables, todos tenemos que hacer algo para cambiarlo. Muy bien. Sí, es una enorme tarea que tenemos los seres humanos de cómo enfrentarnos a este fenómeno que inició hace varias décadas como respuesta. Un poco hace rato me quedé con la pregunta de Carlitos y yo pensaba que debería invertir el sujeto, no qué diablos le está pasando al clima, no, qué diablos le está pasando a la humanidad, qué diablos le está pasando al ser humano. El clima está respondiendo básicamente a esta irresponsabilidad terrible que estamos haciendo los seres humanos, y justamente una de sus respuestas es este cambio climático, ¿no? Bueno, no quieren entender, voy a dejar que se mueran en su propio cochinero, ¿no? Porque el cambio climático justamente es esto, todos estos temas de, por ejemplo, de efectos invernaderos que están ocurriendo en las grandes ciudades, te vas a hornear en tu propio caldo de contaminantes, ¿no? Cuando se genera una capa de guácara. Sí, esto que acabamos de ver en las grandes ciudades, que lo vivimos inclusive en Tuxtla Gutiérrez. La contingencia ambiental en la Sí, Ciudad de México. es justamente esto, ¿no? Es un efecto invernadero, hay una capa de humo que no deja escapar todo el cochinero que generamos en la ciudad. Bueno, y entonces ustedes son los que van a sufrir esas... el calor se queda atrapado. No se disemina. No se va, no se... Claro. Y por eso entonces estábamos todos rezándole al Dios para que nos mandara las primeras... ¿A cuál Dios? Al Dios de los mayas, pero también a Tlaloc. Claro que es su papá. Pero qué grave es eso, qué grave es que tengamos que esperar que venga una lluvia, que venga el viento, que venga un elemento que no controlamos. Eso es gravísimo, sí, es muy grave. Mira, pero lo que sí podemos controlar es las causas de eso. Nuestras acciones. Sí, nuestras acciones. A final de cuentas, los seres humanos
así como suena, tenemos la última palabra, porque la naturaleza tiene leyes, lo hemos dicho 1000 veces, tiene leyes que no están escritas afortunadamente y que los seres humanos no legislamos a nuestros intereses. Hay causas y hay efectos. Así de simple es el funcionamiento y así de complicado es el funcionamiento de la naturaleza. Pero nuestro equipo de investigaciones especiales de Biosfera Radio, sabiendo que el biólogo Amado Ríos Valdés, autor de la columna Ecología Humana, iba a estar el día de hoy aquí en Biosfera Radio, preparó el siguiente trabajo periodístico, Amin Alcázar, y también platicamos con Adrián Méndez, lo vamos a incluir dentro de... Adrián Méndez es el titular de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en Chiapas, y buen amigo de Biosfera, lo incluimos en este trabajo periodístico. Amin Alcázar, el malo en los controles, adelante. Genéticamente malo. No trato con empleados, dice Noroña al protestar el Grinch. Una vez se agote el agua en el planeta, Se peleó con una señora, pero bien hecho. Para mi gusto fue bien hecho, pinche vieja pendeja. Dijo, pues, No, sí, es que faltó al respeto. O sea, el hecho de que sea o no sea, le faltó al respeto a alguien. Se le pudo haber dicho de otra manera. De otra manera, pero se le acercó muy mal. Yo sí. Pero Sí, exacto. Esa parte se descompuso. Pero mal por la señora, mal por insultar. Porque llegó a insultar. Y la respuesta. Sí, la respuesta fue pasado de terrible. ser simples invitados a sentirnos ¿Por qué te le quedas viendo? yo pensé que tú actúas de manera en el cual sin duda similar. Noroñesca. No, ahorita se me salió por la. Pero, por la pero, emoción ¿por de- qué? Carlos Jiménez Noroña. Ajá, claro. Estaba yo muy enojado. Sí, pero no tienes que insultar a alguien. No insulte a nadie. ¿A quién insulta? No la conozco. Sí. No, muy mal, esto dio vuelta al... Los grandes avances humanos, sin duda, planeta. sin duda han brindado Planeta, por lo menos beneficios en el corto plazo al ser humano, México será un haciéndonos la vida más llevadera. Y luego ya le siguió. Ahorita estoy leyendo algo de Noroña, que no trato con Se han empleados. hecho O sea, ya, yo sé, aquí ante le el baje incremento dos del rayitos. no se conformó con la fibra natural. Sí. e El que es inventó patán la es fibra patán. sintética. Para Así es. recorrer ¿No? las grandes distancias No. dejó a Pues un no, lado pues la sí, alternativa exacto. de la energía El eje eléctrica. malo. Entonces, no le pidas. No lo sé, todos. No le pidas a él dejar ser Noroña. No va a ser, es un patán. Él es patán por naturaleza. Así va a ser siempre. En serio, en serio. Digo, Velo desde hace ¿Por qué 20 lo años. defiendes? Es un político, no, es que la característica de los políticos No. regularmente, No, al menos de de los ninguna legisladores, manera, de ninguna manera. la gran mayoría No. tienen este tipo de reacciones. No, hay de todo. Hay de Ay, todo. por eso. No estoy diciendo solamente ellos, dije la gran mayoría. Hay legisladores, yo diría, un ser morena, hay legisladores como doña Eugenia Martínez, que es una gran dama, una gran señora, muy respetuosa, y hay cuantos como Noroña. Sí, por eso dije gran mayoría. Al decir mayoría no estoy diciendo todos, dije una parte de, ¿sí? Pero es una característica. Son contestatarios, son echadores, o sea, hay muchos. ¿Te acuerdas de ¿te acuerdas de aquel de Acapulco? De aquel de Acapulco. Senador, Sí, el senador, hoy, ay, Félix Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, qué personaje. Patán. Ese sí era un patanazo. Patán, borracho y drogadicto. Bueno, no lo sé, pero era un patanazo. Hoy senador, que gracias a él tuvimos un crecimiento exponencial del narcotráfico en Acapulco, en su trienio como Roque municipal. Villanueva. El de la Roque Señal. La Roque Señal. Sí, claro. Carmelita Salinas, prócer de la patria. El Así de la es. vaquita amarilla, ecologista al 100%. Sí, ecologista. De veras, deberías Sergio Maya. invitarlo a tu columna de Ecología Humana. Un día lo voy a invitar a que me platique, porque es una especie tan endémica que es desconocida, la vaquita amarilla. La leche de vainilla, la Leche de vaquita amarilla. vainilla, sí, es lo que me han comentado. La vaquita amarilla. Está el video, ¿eh? Yo compartí el video. Dice que no, pero vamos a ir esta ya no es legítima. No, la memoria. Para el año La memoria 2030, intermedia la se humanidad satura, necesitará entonces de libera otro y vuelve planeta a- similar a la Tierra. Entonces, para Pati poder Navidad sobrevivir. Es decir, se atrevió a los señalar. Es una mentira. Es una mentira, no es cierto. Es un gran negocio, dice el Pati. agua, el Saludos aire, para- la madera, ¿qué dice? el metal y los alimentos, el panorama. Buenos días, saludos, Juan Aquino Juana, González. Juan Hola, González. Yadira Manso, hola. Hola Yadira, ¿cómo estamos? Voy a saludar a Lupita Cruz, porque dice que nunca la saludo. Lupita Cruz, hola, beso. Allá también.
sociedad humana libera la Saludar. atmósfera. Yo no alcanzo a ver ahí mi celular quién saluda, pero saludos a todos. sí. los que Tú están saluda viendo. ya. Saludos También allá. a todos y a todas. Se está portando bien el biólogo. Hasta ahora sí. Después de lo que me hagas decir los siguientes minutos. No, vamos a portarnos bien. No, pero sí, es una fauna muy pintoresca, esto de los legisladores, la política. Hay nombres que la historia debería olvidar, pero hay otros que son muy buenos. Sí, muy buenos, y hay que decirlo también, hay aciertos, pero los últimos años, las últimas legislaturas han dejado mucho biólogo, mucho que desear. Sí. ¿No te gustaría incursionar en la política? Ha estado ahí. No, como legislador, como... No, yo El mira, hecho yo de digo, haber sido delegado. todos eso somos fue políticos. Claro. Bueno, Todos somos políticos, y todos hacemos política. El ser humano es político. Política partidaria, Eso. a mí no me gusta. Ok. A mí no me gusta. Y por No, Morena, que me llegara Morena. y que no me dijera, gustaría incorporarme a esa actividad de No política. nos digas qué tal tienes ahí Pero un que te visor ahí dijera, que que llegara, por ejemplo, alguien de Morena y hemos leído tu columna de ecología humana, mira, estamos preocupados y te vamos a proponer para una diputación. El biólogo Amado Ríos por Morena. Les diría, les agradezco mucho la invitación, pero no es mi interés. ¿Cómo Yo crees? quiero hacer las actividades, En Palenque. divulgar la ciencia, En Palenque, por lo escribir mi columna y ser felizmente una persona libre, que tenga la mente libre, sin meterme con nadie. Y si gana el PRI, te lo propuse. Tampoco, con nadie. Conste. Quiero mi mente por libre e eso- independiente. Por eso mucha gente que llega a esos puestos viene con poco bagaje sobre el tema que están abordando, ¿no? Pero yo sí estaría seguro de que el biólogo haría un buen papel. un buen papel, porque él no confundiría la vaquita amarilla. Pero hay mucha Yo como diputado defendería completamente la vaquita amarilla para que no se extinga. Entonces, Sería sí mi- te estás sería viendo mi como papel. diputado. A la vaquita amarilla, los demás no me importa. La vaquita amarilla, qué cosa tan bonita. Oye, es endémica. es endémica De del Golfo mar de Pérsico. del mar de Cortés. Así le puse endémica de El Golfo Golfo Pérsico. Del golfo, el golfo aquel, el que lo De propuso. Lagos de Moreno, de Lagos de Moreno. No, del Golfo. El golfo ese Sergio Mayer. En realidad, Pero es que era es un una Golfo. cosa, o sea, no, por más. Él dice que tiene dislexia. Ese es su pretexto. Sí. Naturaleza, biodiversidad, periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Estás escuchando Biosfera Radio, explora tu mundo. Biosfera Radio Descubre tu Mundo es parte del proyecto de divulgación de la ciencia que de manera conjunta la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través del Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas en conjunto con el Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10 estamos llevando a cabo a través de la radio como uno de sus componentes, doctor. Así es, el objetivo es dar a conocer parte de los resultados que generan los proyectos de investigación que se gestan hacia el interior de los cuerpos académicos con los que cuentan las distintas unidades académicas de la UNICACH y ese vínculo y esas relaciones que tenemos con las dependencias, las ONGs en el estado de Chiapas que tienen que ver con el tema ambiental, con la biodiversidad y bueno, a raíz de este vínculo que podemos tener con estas dependencias nace un fruto de colaboración muy interesante y así es como conocimos a nuestro buen Al biólogo Amado, pero no nada más el programa Biosfera Radio Descubre tu Mundo, intentamos desarrollar esta actividad de divulgación, también a través de la grabación de cápsulas de biodiversidad, donde el biólogo Amado incursionó también en alguna ocasión, precisamente las cápsulas se denominaban Ecología Humana, combinando este trabajo periodístico, científico, con el fin de hacer llegar el conocimiento a más y más gente de una manera entendible. ¿Cuántos años lleva Ecología Humana? Ecología Humana realmente tiene 2 años, que lo escribo. Ahora, la inquietud tiene mucho más tiempo, pero no había el medio en el cual yo pudiera escribirlo. ¿En dónde te leemos? ¿Dónde se publica? ¿Cómo es esto? El Ecología Humana se publica
cada semana en el diario Ultimátum de Chiapas. Ustedes Sí. pueden... Diario Ultimátum. Diario Ultimátum. Ok. Ustedes pueden verlo tanto en papel, aquí en Chiapas, como en línea. Y trato más o menos de escribir cada semana y se publica lunes, martes o miércoles, dependiendo de cómo esté el flujo de información y de columnistas en el diario. En el canal de Biosfera 10 en YouTube pueden ustedes encontrar varias colaboraciones, Como varias 10, cápsulas 12 más o que menos, hicimos, ¿no? que ahí están y que son totalmente vigentes, que son temas que están latentes el día de hoy. Pero muy bien, dentro de esta incursión al periodismo, a un género muy difícil como es la columna, hace una crítica muy aguda. Te vas a la yugular con la cuestión de los desaciertos en las tomas de decisiones, con lo del aeropuerto del doctor Ernesto, el Tren ahora con Maya. lo del Tren Maya. Y ¿Qué pasa? recientemente con el tema de la contingencia. De la contingencia ambiental. Aquí hay un tema muy interesante porque a diferencia de la Ciudad de México, donde hay un sistema de monitoreo constante de la calidad del aire, índice metropolitano de la calidad del aire, los IMECAS, en Tuxtla Gutiérrez se cuenta hasta donde tenemos datos con 2 unidades que monitorean la calidad del aire. Sin embargo, solamente sabemos de una de ellas en época de quemas, en época de estiaje, y ocasionalmente la veíamos estacionada en el estacionamiento de Soriana, en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, y a veces en otros lugares. ¿Qué opinión te merece esto, Diego? Mira, en principio, en la Ciudad de México, desde los 90s, cuando hizo crisis, a principios de los 90-91, la calidad del aire, hubo una preocupación muy grande para disminuir, minimizar este impacto de la contaminación del aire en la salud humana. Fue cuando comenzaron a caer los pajaritos, ¿te acuerdas? Sí, terrible, terrible. Ahí en la Ciudad de México, y eso generó 3 cosas muy importantes. En aquel momento, ahora de 90 a 91. Uno, generar, primero sacar a Pemex, a la refinería Azcapotzalco, de la Ciudad de México. Para una actividad, fue un golpe muy fuerte en la economía de Pemex, pero era muy importante para que se disminuyera la contaminación. 2, generar el Hoy No Circula. Un programa que se ha ido poco a poco mejorando, evolucionando, y ahí está. Y 3, generar normas que permitían establecer máximos a partir de los cuales era necesario parar actividades económicas, físicas y demás de la ciudadanía. Un cuarto punto, aceptar que había un problema. Por supuesto, era lo principal, ese era el claro, básico, ese era el porque básico. había gente que decía, no pasa nada, si no es para tanto, etcétera. Así es. Y obviamente también hubo mucha resistencia, porque la gente que no quería dejar su auto de circular se oponía a esa actividad, ¿no? Fue algo necesario, se ha visto como algo importante, algo que ha ayudado un poco. Ahora hace falta hacer más cosas en este momento, pero en ese momento fue muy importante. Y generar lo que se llama un índice, que ya tú lo dijiste, un índice IMECA, un índice que permitía tener un monitoreo constante, permanente, todos los días, y que hace tiempo era un monitoreo, digamos, que te daba una información a la semana. Hoy te da la información, al día, en tiempo real. Tú puedes saber al minuto cómo está la calidad del aire en tu colonia, en tu zona, Sí. en tu región, en la Ciudad de México. Sí. Ahora bien, en Chiapas, ninguna ciudad tiene un sistema de monitoreo de calidad del aire, salvo Tuxtla Gutiérrez. Ninguna otra la tiene. Pero no tenemos aunque hay industria, problemas. no tenemos industria que ocasione, que provoque estos altos índices de enrarecimiento de calidad. de Pero partículas tenemos suspendidas. una cantidad impresionante de autos, la densidad vehicular, el dato que tenía de las últimas fuentes era que éramos la tercera ciudad con la mayor densidad de autos Vehicular. 200,000 autos en toda la ciudad. en toda la ciudad. Es impresionante. ¿Cuántos habitantes tiene Tuxtla? 600,000. 600,000. Más habitantes. población flotante que da casi 1 millón. Pero es una cantidad impresionante de autos que circulan, ¿no? La pregunta es, haces bien la referencia de la Ciudad de México y sale a colación porque en el último mes, los que vivimos en la capital chiapaneca, vivimos un fenómeno muy similar, inclusive habíamos pensado que mayor que la Ciudad de México. Los
que vivimos en la ciudad lo sentimos, pero nuestras autoridades ni siquiera una declaratoria, ni siquiera una pequeña nota de cómo estaba la calidad del aire para que el ser humano, para que El habitante. el habitante de la ciudad pudiera decidir si hacer una actividad al aire, si Eso. dejar de utilizar su auto, nada. Así Nadie es, nos así es. Sí, mira, hizo hincapié. ¿Qué pasó? efectivamente, aquí el tema es que, aún existiendo un equipo para monitorear la calidad del aire, durante muchos años, 2013 para acá, no se ha monitoreado el aire todos los días, nada más al año 3 meses, marzo, abril y mayo. Teniendo el equipo. Teniendo el equipo funcionando. Se entregó un equipo calibrado nuevo en 2017 por parte de la Semarnat. De la Semarnat, Semarnat, aquí en Tuxtla Gutiérrez. La Semarnat es quien opera. Y sin embargo, aunque hay la posibilidad de que ese equipo dé la información en tiempo real, al minuto de cómo está la calidad del aire, hubo momentos en este mismo año, hace una semana, hace 2 semanas, en la calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez fue tan grave o igual. 176 puntos y meca. Tan grave o igual al de la Ciudad de México, Sí. rebasando la Los norma límites. oficial mexicana, y eso que la Ciudad de México ocasionó que se decretara 4 días de contingencia ambiental. Entonces ni se conoció, Ni siquiera lo conocimos. ni se difundió, y eso permitió que la ciudadanía no tuviera la oportunidad de decidir qué hacer con su vida, Así es. con sus hijos, con sus abuelos, con sus nietos. Y eso es muy grave porque implica una indefensión del ciudadano, Así es. ¿no? Entonces, lo que no es posible es que tengamos un equipo que no lo usemos y que si lo usamos no lo difundamos, ¿no? Porque aquí lo que importa mucho es la salud del ciudadano, de las personas. Si la gente no tiene la oportunidad de decidir si yo mando a mi hijo a la escuela o no, porque hay un índice de calidad del aire muy grave, puede que a lo mejor la autoridad no decida parar actividades. Pero Allá su conciencia. Pero se va a evitar un mal mayor. Por En caso, supuesto. para que el Por ciudadano tenga la libertad de decidir De decidir. qué hago, cómo lo hago y si lo voy a hacer. Ahora, hay otro punto. Hablábamos de que Tuxtla Gutiérrez específicamente no cuenta con una industria como lo tuviera el cinturón que rodea al Distrito Federal, que es una de las zonas industriales más bollantes de nuestra República Mexicana. Sin embargo, el enrarecimiento por partículas suspendidas, el enrarecimiento del aire, la mala calidad del aire que respiramos en este lapso del año, obedece a un fenómeno muy puntual que tiene que ver con usos y costumbres en su mayoría, que son las quemas agrícolas, anacrónicas totalmente en estos tiempos y que desembocan en muchas ocasiones en los terribles incendios forestales. Pero a ver, ahí hay 2 cosas. Uno, hay contaminantes todo el tiempo, todo el año, Claro. que están en Tuxtla, que son los autos. 1. Sí. 2, las quemas de leña, ¿no? Para la comida. De basura doméstica, que lo hace la gente. La quema de basura doméstica, todas las pollerías que tienen pollerías con leña, Ujú. queman todos los días, permanentemente, Pero ¿no? los pollos están felices, es el pollo feliz. Sí, pues la gente que las cuidamos no Eso. estamos tan felices. Y eso es todos los días, la quema de basura, etcétera. La quema de gas, la combustión de gas en nuestras casas también genera contaminantes. Eso es todos los días. Ahora, a estos días normales, de contaminación, digamos, ya normal, por decirlo de alguna manera, se suma en esta época los incendios forestales, que lo que han hecho es aumentar la cantidad de contaminantes, sobre todo de partículas suspendidas, que lo grave es que se alojan en los pulmones, en los alvéolos, y generan, a quien no tenga un problema grave de respiratorio o cardiovascular, a quien lo tenga se lo puede agravar, e incluso se dice que pudiera generar en los niños y los ancianos problemas graves de anemias, o a quien no tiene diabetes, agravar la diabetes. Acumulación de plomo en la sangre. A ver, un poquito, este tema es muy interesante para nosotros. Cuando medimos la calidad del aire, hablamos siempre de los límites permisibles y cómo los rebasamos, pero un tema que tiene que ver con eso son las partículas suspendidas. ¿A qué nos referimos para nuestro público cuando hablamos de las partículas suspendidas? Todo esto que nos está haciendo daño. Nos referimos a un polvo microscópico, que no lo vemos cada granito de polvo, Ajá. que es invisible al ojo humano,
pero que lo percibimos a través de, le llamamos bruma. La bruma. Le llamamos bruma, diferenciada obviamente de lo que es la niebla, ¿no? Que es vapor de agua suspendida. Esas partículas son el desprendimiento, cuando uno ve que se quema algo, ¿no? Ajá. Se desprende partículas, se desprende polvo, que se va disgregando, se va desagregando con el viento, ¿no? Y se va convirtiendo cada vez en polvo cada vez más y más y más fino. Normalmente nosotros medíamos, en la calidad del aire medíamos las PM10, que son 10 micras o 10, ¿No son partes por millón sí, en cuanto a un índice? Sí, ese es el índice. O el tamaño de la micra es, por decirlo, una 10 milésima parte de un milímetro. El tamaño de la partícula, Sí, ¿no? ¿Qué tan fina es la la partícula? La concentración. El tamaño. Sí, esa se mide por metros cúbicos, la Sí. concentración. Ahora, medíamos los PM10, 10 micras. Esa cantidad se rebasaba casi siempre en la Ciudad de México. Entonces se realizó después, hace cerca de 10 años, uno parámetro que es las 2.5, la cuarta parte de 10, que son todavía más finas, ¿no? Ajá. Normalmente cuando entran esas partículas a la respiración, las más grandes, cualquier tipo de polvo, Queda tapado. la nariz lo puede filtrar a través de los vellos, ¿no? Y también se puede filtrar a través de la sangre. Sin embargo, cuando es muy, muy fina, no se puede filtrar. Se pasa directamente a los alvéolos, se aloja en los alvéolos pulmonares y ahí permanece por mucho tiempo, puede ser incluso por años, bloqueando actividades respiratorias, generando problemas cardiovasculares e incluso generando problemas de asma. O que tiene asma se lo puede agravar. Entre estas partículas está el dióxido de carbono, No. está el óxido nitroso, el azufre. No, las PM10 son partículas, es polvo. El azufre, el óxido nitroso, eso es gas. Eso es gas. Y también, obviamente, eso genera otro tipo de problemas, ¿no? Una concentración muy, muy fuerte, muy grande de monóxido de carbono puede ocasionar la muerte, ¿no? Muerte por asfixia. Así es, ¿no? Sí. Pero también una concentración muy permanentemente de gas malo que respiras, mucho de partículas, puede generarte anemias, Carlos. ¿Por qué? Sí. Porque ustedes saben que para poder respirar, se respira oxígeno, y el oxígeno es lo que ayuda a combustionar nuestros alimentos, es decir, Sí. a aprovechar su energía para que se pone a nuestro trabajo, a nuestro cuerpo, y así poder trabajar y poder hacer actividades. Cuando el aire tiene más un elemento mayor de contaminantes y menos de oxígeno, lo que hace es que nuestra sangre no pueda transportar ese oxígeno, o lo transporte menos, y entonces genera una anemia. Claro. También por eso se puede estar generando en muchas ciudades del mundo poblaciones con una menor productividad, con menor actividad y con mayor problemas de inteligencia, Carlos. Sí, con una Nos afectación. hace tontos incluso. Contaminación. Sí. Oye, hay mucha contaminación en la Cámara de Diputados. Rápidamente nos vamos a Min Alcázar, a la sección de noticias. Muy acorde con el tema que se está desarrollando con nuestro invitadazo especial, el biólogo Amado Ríos Valdés, que él es divulgador de la ciencia y autor de la columna Ecología Humana, que ustedes pueden leer todos los lunes en el diario Ultimátum y también en vía digital, ¿verdad? En vía digital, así es, por Facebook. www.ultimatum.com. Así es. .com. .com. Muy bien. Necesaria una solución integral al problema de la contaminación, doctor Ernesto Velázquez. Así es. Con la alerta ambiental declarada por autoridades federales y de la Ciudad de México, es importante que las personas sensibles a la contaminación estén atentas a este fenómeno. Se entrevista al doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez, responsable del Grupo Físico-Química Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Él comenta
que durante esta semana ya había mala calidad del aire. Los niveles deberían ser más bajos y para ello es necesario trabajar aún más en una normatividad, en reglas, en niveles de emisiones, de procesos, de industrias, de eficiencia de los vehículos, además de la vigilancia de esos niveles. Es necesaria, urge una solución integral que radica no solo en controlar a los vehículos y a las fuentes móviles, pues hay otras partes que deben ser revisados. En fuentes móviles entendemos que desde hace años se ha estado posponiendo el normar las emisiones de las motocicletas. No hay normatividad sobre ellas, no están en el programa Hoy No Circula y en el de contingencia. Así las cosas. Esto nos debe de llamar la atención, sí, es una nota que atañe a la Ciudad de México, pero este fenómeno de fenómeno de efecto invernadero ya está alcanzando a otras ciudades de la República Mexicana y Tuxtla Gutiérrez ya es parte de ese club selecto de una mala calidad del aire. Así es, no solo Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal se vive un fenómeno. San Cristóbal, tuvimos la oportunidad de estar varias veces en este periodo en la ciudad y la bruma era impresionante, ¿no? Y la altura y el frío hacen otro fenómeno muy sí, particular. por supuesto, la ciudad de San Cristóbal es casi al mismo nivel que la Ciudad de México, están por encima de los 2.000 metros y tienen como que el mismo... es una cuenquita cerrada. ¿no? Es una pequeña cuenca que en términos de los efectos ambientales se comporta de manera similar. Bueno, si no tenemos un equipo de monitoreo constante en Tuxtla, que ese es el tema, precisamente, ¿no? Sí. Y eso complica muchísimo la toma de decisiones de los habitantes que todos los días vivimos en la ciudad. Que a raíz de esto, ¿qué deberíamos hacer, biólogo? Los ciudadanos. A ver. Sí, sí, aguántame, pero como estamos en la sección de noticias, déjame cerrar la sección. ¿Por qué pones el desorden? No, es que como usted se empezó, no cerró la noticia. Pues usted no me deja cerrarla. No. Ok. Maestro Amin Alcázar, el malo el día de hoy, porque tú traes el gen malo desde que naciste. No, ya se le va la onda a nuestro... Ahora yo. Hasta aquí la sección de noticias y en pocas palabras, necesaria una solución integral al problema de la contaminación. Estás escuchando Biosfera Radio, explora mundo. Escucha esas voces de los pajaritos ahí. Al rato se muere por la contaminación. No. En San Luis Potosí, hace una semana, pero esto lo atribuyen al calor, exactamente. Sí. Pero también vamos a echarle la culpa a la... A ver, un breve espacio, como dice la canción, para que comentemos algo de la pajareada que acabamos de hacer en Madresal. ¿Dónde estuviste el fin de semana, biólogo? Estuvimos los tres en un lugar paradisiaco en Chiapas, un lugar paradisíaco que se llama Madresal, en Tonalá, recorriendo los esteros y los manglares, buscando aves para fotografiarlas, una actividad bellísima que a todos la recomiendo que la haga porque te trae paz, te trae conocimiento, trae belleza, las aves son bellas por sí mismas y además trae también para la zona, para donde vas a pajarear, una derrama económica. Actualmente en el mundo, en el ecoturismo, la actividad que más derrama económica genera es la observación de aves. Sí. El aviturismo. Chiapas tiene un potencial enorme para esto, que debería aprovechar e impulsar todavía más. Un pueblo de oportunidades ahí. Por supuesto, sí, claro. enorme. Y eso, los que vamos a pajarear, comemos ahí, nos transportamos, consumimos en la zona y dejamos una derrama económica en el lugar, sin afectar nada. El centro turístico Madresal se encuentra ubicado uno llega como si fuera Puerto Arista, hay un desvío a la izquierda, a Boca del Toro, sí, está dentro del municipio de Tonalá. Cuando uno llega al embarcadero. En el pueblo de Ponte Duro se llama. ¿Así se llama? Ponte Duro se llama el poblado, sí. Muy bien. Aborda uno la lancha y lo traslada al otro lado en el estero, ¿estamos bien? Así es, atraviesas el estero y hay un centro ecoturístico manejado por la comunidad. Creo yo de los más bonitos, de los más interesantes que... Muy amables, por cierto, muy amables. Se come delicioso. No es tan caro, término medio.
Y bueno, tienes la posibilidad de apreciar no solo el paisaje natural que te ofrecen esos canales que recorremos por el manglar, sino también la posibilidad de ver aves impresionantes como migratorias. Sí. Vimos en alguna ocasión, biólogo, vimos un águila pescadora. ¿Pescadora? Una águila Sí. pescadora. Tuviste la oportunidad de ver un trogón, el trogón, pero también puedes apreciar el pelícano blanco, uno de los... la garza tigre. La garza tigre. Pelícano café. Logramos observar las 3 especies que habitan en la zona de Martínez Pescador. Y Azulitos, el, eran unos azulitos. muy bonitos. y el pescador, el Martín Pescador enano, Enano, que es más muy raro. difícil de Sí. de observar. Cocodrilos. El águila negra. El águila negra, el aguililla negra, que ya vi la foto que subió el biólogo, te quedó de 10. Vimos La inga, Ibis. una el- garza el morena. pájaro No, garza serpiente. de color era. la garza tricolor. La Es- garza de pico de zapato. No. Ah, ya, sí, la garza cucharón. Cucharón. Tienen que tener mucho cuidado porque como la lancha va en los canales de los manglares, pues por Sí, efectos sí. naturales del viento y demás, la humedad, los troncos se menea. caen, entonces uno tiene que ir sorteando los troncos. Recomendación de Biosfera Radio para todos nuestros amigos, no vayan revisando su Sí. cámara ni su celular porque están Se puede tremendo pegar en la cabeza. trancazote Sí, sí. que hasta ahorita me sigue doliendo. Sí, son muy descuidados esos. Pero vimos aproximadamente, no sé, cuando 1 kilómetro de recorrido Sí. en los manglares, cerca de 20 especies distintas. Y eso que hoy vimos pocas. Así es. Hemos visto sí. mucho más en otros recorridos que hemos hecho, en muy poco espacio. Entonces es de una riqueza impresionante, inmensa, que ojalá que la gente que pueda ir al lugar y pueda apreciarlo. Sí, y una felicitación extraordinaria a la comunidad que maneja este centro. Al ejido de Puerto Duro. Sí. ¿Por qué saltamos de un tema a otro? Estamos hablando hablamos de la problemática ambiental en el aire que respiramos los que habitamos Tuxtla Gutiérrez, pero en contraste, un contraste que deberíamos de tomar muy en cuenta de que aún somos afortunados los que vivimos en estos tiempos de poder apreciar ejemplares de aves, de la biodiversidad con que cuenta Chiapas, y uno de estos lugares, para olvidarnos un poquito de la contaminación, de los problemas, de la alta densidad vehicular de Tuxtla Gutiérrez, es precisamente acercarnos a estos destinos turísticos, en este caso Madresal. Y si le gusta la apreciación, el turismo de apreciación, pues es una muy buena oportunidad como para que lleve su camarita, no necesitas una cámara profesional, con el gusto nada más de ser testigo de la presencia de aves es más que suficiente. Desde un tiempo, no nada más es Madresal, hay un sinfín de Sí, una destinos. cantidad. Fíjate que Chiapas alberga casi el 70% de todas las aves del país. Ah, En 70%. 70% de las aves de todo el país. o sea, está despajarado México de aquí de Chiapas para allá. No, en México tiene un poquito más de 1000 especies, pero en Chiapas se concentra el El 70%. O sea, les dejamos 300. Viven aquí o son también incluso No, obviamente todas las ¿no? especies migratorias Todo, que nos llegan. Sí. Un saludo para Lucía. ¿Ves? ¿Tú Sosa. alcanzas a leer ahí, Carlitos? Dice, buenos días. Hola, buenos días, Lucía. Excelente programa, muchas gracias. Saludos desde la contaminada Ciudad de México. Ah, gracias, paisana. Muy bien, sí. El saludo la es contaminada. recíproco. Sí. Acabamos también de pasar por el mismo proceso sin una declaratoria Sí. de contingencia ambiental. Saludos a Beatriz Pérez Morales, Betty, mi Betty. Ahí nos está Betty, un escuchando. abrazo y un compañera beso para de Betty la Asociación Nacional de Locutores. Muy bien, nos quedan 2 minutos, nos dice Amin con una cara, con unas cejitas así encontradas, porque es malo, Amin es malo. No, él trae el él gen, trae el gen bueno. malo, Sí, no, es sí, malo, le no. quita los dulces a los niños. El mejor ser humano que he conocido en esta institución. Cómprale un Oxxo Es el entonces, joven pues últimamente. Amin Alcázar. Muy bien, él está en los controles técnicos, pero así con la maldad que lo caracteriza nos dice te queda 1 minuto y medio, suficiente como para agradecer la presencia del biólogo Amado Ríos Valdés en esta mañana de martes, de no sé qué día es hoy, 21 de mayo, 21 sí, de mayo. 21 de mayo. Muchísimas gracias, biólogo. Mañana No, hombre, al celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad. Y ¿Sí, en que serio? sea un previo, 22 de mayo. ¿No celebraste el de las abejas ayer? No, se nos pasó el día. Bueno, sí estábamos celebrando ayer. ¿Dónde andábamos ayer? Comiendo miel seguramente. Yo, ya ves, con Sí. un licuado con miel, producto de la abeja maya.
Qué fifí es. Por cierto, también como consumidores se puede hacer mucho como consumidores. Tenemos un poder enorme, el consumidor. Sí. Aquí todos somos consumidores. En el caso de las abejas, hay una competencia desleal, yo diría, con mieles artificiales, ¿no? Sobre todo de producto chino, de origen chino, Sí. que desplazan a la miel natural y desplazan también al productor que produce miel con abejas naturales. Entonces, consumamos miel natural. Sí. Pidamos en el mercado donde vamos miel natural, ¿no? Porque eso también ayuda a que el productor siga sobreviviendo del mismo Sí. producto, ¿no? Muy bien, ya nos vamos y los esperamos el próximo martes. Si no pasa nada, si no cae el meteorito, si no hay una contingencia ambiental donde caigamos como las aves, también como en San Luis Potosí, nos esperamos en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Biosfera Radio Descubre tu Mundo. Mi nombre es Carlos Jiménez. Ernesto Velázquez. Amado Ríos. Nos vemos, bye. Espérame. Ahí está. Se nos fue el tiempo, quedaron varias Vamos a despedirnos con el biólogo Amado Ríos en las redes sociales. Gracias a todos quienes nos sintonizaron, nos mandaron saludos, mandaron opiniones y demás. Esta emisión queda grabada, queda a su disposición en el muro de Bios 10 y el muro del doctor Ernesto Velázquez, y en esta ocasión el muro de Amado Ríos Valdés. Nos vemos, biólogo. Hasta luego. Nos vemos próximo martes. Estén pendientes. Vámonos. Bye. Adiós.